¿Cuántas veces has explotado en ira contra alguien y después te has arrepentido profundamente? ¿Cuántas relaciones has dañado con palabras dichas en momentos de rabia que no puedes retractar? ¿Cuántas noches has pasado reviviendo discusiones donde perdiste el control y dijiste cosas que nunca debiste decir? La ira es una de las pasiones más destructivas del alma humana, y todos luchamos con ella en diferentes grados. Pero Santa Teresa de Ávila descubrió algo revolucionario en la ira. No es un defecto de carácter permanente que debas soportar toda tu vida. Es una herida espiritual que Dios puede sanar completamente si le permites transformar tu corazón desde sus raíces más profundas. Y lo que te voy a revelar hoy sobre cómo Dios transforma el corazón iracundo puede liberarte de una cadena que quizás has cargado durante décadas. Soy Rosa María, y durante gran parte de mi vida yo era una persona de temperamento explosivo. Pequeñas frustraciones me hacían estallar, las faltas de otros me irritaban desproporcionadamente. Guardaba resentimientos que fermentaban en amargura, mi ira envenenó relaciones importantes, hirió a personas que amaba, y me convertía en alguien que yo misma no reconocía ni respetaba. Después de la muerte de Miguel, esa ira se intensificó porque ahora tenía una razón legítima para estar enojada con el mundo, con las circunstancias, incluso con Dios, hasta que Santa Teresa me mostró que la ira no era solo un problema de temperamento, sino una enfermedad espiritual que requería sanación divina profunda. Si tú también luchas con la ira, si explotas fácilmente, si guardas rencores que no puedes soltar, si sientes que tu temperamento te controla en lugar de que tú lo controles, este mensaje puede ser el comienzo de tu transformación. Suscríbete al canal, activa la campanita para que estas verdades lleguen a ti cuando más las necesites. Y déjame tu nombre y tu ciudad en los comentarios para incluirte en mis oraciones de sanación del corazón ante Santa Teresa. Hoy vas a descubrir cómo Dios puede transformar un corazón iracundo en un corazón de paz profunda. Santa Teresa de Ávila no comenzó su vida espiritual como una santa serena y pacífica. Sus escritos autobiográficos revelan que luchó intensamente con la ira durante muchos años. Se enojaba con sus hermanas religiosas por faltas pequeñas. Se irritaba cuando sus planes eran frustrados. Guardaba resentimientos contra autoridades que no apoyaban su obra de reforma. Y esta ira la atormentaba porque reconocía que era incompatible con el amor que Cristo mandaba. Intentó controlar su ira con fuerza de voluntad, con disciplinas ascéticas, con promesas de cambiar, pero nada funcionaba de manera duradera hasta que finalmente comprendió algo fundamental: la ira no se vence. Cesana, la doctora mística, descubrió que la ira tiene raíces profundas que no podemos alcanzar por nosotros mismos. No es simplemente una cuestión de decidir no enojarte más. Es el resultado de heridas emocionales antiguas, de patrones aprendidos en la infancia, de miedos profundos, de orgullo herido, de necesidad de control, de expectativas no cumplidas. Intentar controlar la ira sin sanar sus raíces es como cortar las hojas de una mala hierba. Sin arrancar la raíz, volverá a crecer una y otra vez. Pero cuando permites que Dios llegue a las raíces mismas de tu ira y las sane desde allí, entonces experimentas transformación verdadera y duradera. Santa Teresa identifica la primera raíz de la ira que Dios debe sanar en el orgullo herido. La mayoría de nuestros enojos surgen cuando alguien nos falta al respeto, nos ignora, nos contradice, nos critica o simplemente no actúa como nosotros creemos que debería. ¿Por qué nos enoja tanto esto? Porque nuestro ego se siente amenazado, nuestro sentido inflado de importancia se ve cuestionado, creemos que merecemos cierto trato y cuando no lo recibimos, respondemos con ira defensiva. Pero cuando Dios transforma tu corazón, reemplaza ese orgullo con humildad genuina. Y la humildad no se ofende fácilmente porque no está constantemente defendiendo su imagen o sus derechos. Cuando Miguel murió, mi orgullo sufrió una herida devastadora. Yo había construido mi identidad alrededor de ser la esposa de Miguel, de tener un matrimonio que otros admiraban, de proyectar una imagen de vida perfecta. Su muerte destruyó esa imagen pública, y mi orgullo herido se manifestaba como ira contra todo y todos. Me enojaba con personas que decían cosas insensibles en su intento de consolarme. Me irritaba con amigos que seguían teniendo matrimonios intactos mientras el mío había sido arrancado. Estaba furiosa con un Dios que había permitido que mi vida perfectamente planificada se desmoronara. Esa ira era en realidad orgullo herido, disfrazado de duelo legítimo. Santa Teresa enseña que cuando pedimos a Dios que sane nuestro orgullo, Él comienza a mostrarnos la verdad sobre nosotros mismos. No para humillarnos destructivamente, sino para liberarnos
de la carga imposible de mantener una imagen inflada. Él nos muestra que somos simplemente criaturas amadas, no el centro del universo, no merecedores de tratamiento especial, no superiores a otros. Y paradójicamente, cuando aceptamos esta verdad humilde, nos volvemos menos propensos a enojarnos porque ya no tenemos un ego frágil que defender constantemente. Las ofensas resbalan porque no hay nada que proteger. Las críticas no duelen porque no dependemos de la aprobación humana para nuestro valor. A la segunda raíz de la ira que Santa Teresa identifica es el miedo disfrazado. Mucha de nuestra ira es en realidad miedo expresado agresivamente. Tienes miedo de perder el control, entonces te enojas cuando las cosas no salen como planeaste. Tienes miedo de ser herido, entonces te enojas preventivamente para mantener a otros a distancia. Tienes miedo de la vulnerabilidad, entonces atacas con ira antes de que alguien pueda ver tus debilidades. Tienes miedo del abandono, entonces te enojas con personas cercanas antes de que ellas puedan dejarte. La ira se convierte en tu armadura protectora contra los miedos que no quieres enfrentar. La doctora mística enseña que cuando Dios transforma tu corazón, Él reemplaza el miedo con amor perfecto, y el amor perfecto echa fuera todo temor. Cuando sabes en lo más profundo de tu ser que eres amado incondicionalmente por Dios, que nada puede separarte de su amor, que tu valor está seguro en Cristo, independientemente de lo que otros hagan o digan, entonces los miedos que alimentaban tu ira pierden su poder. Ya no necesitas atacar porque no hay nada que temer. Ya no necesitas defenderte porque tu seguridad está en manos de Dios, no en circunstancias controlables. Recuerdo vívidamente el momento en que comprendí cuánto de mi ira era realmente miedo. Estaba furiosa con mi hija Esperanza porque estaba tomando decisiones que yo consideraba equivocadas, pero en oración, el Espíritu Santo me reveló que mi ira no era realmente sobre sus decisiones, sino sobre mi miedo de perderla, mi miedo de que algo malo le sucediera, mi miedo de no poder protegerla. Cuando finalmente entregué ese miedo a Dios, cuando acepté que ella está en sus manos y no en las mías, mi ira hacia sus decisiones se disipó milagrosamente. Podía discrepar con ella sin explotar, podía expresar preocupación sin controlar, porque el miedo subyacente había sido sanado en la tercera raíz de la ira que Santa Teresa identifica son las expectativas no cumplidas y el perfeccionismo. Cuando tienes estándares rígidos de cómo deben ser las cosas, cómo deben comportarse las personas, cómo debe desarrollarse tu vida, entonces vives en frustración constante porque la realidad rara vez cumple esas expectativas. Y esa frustración se manifiesta como ira contra quienes no cumplen tus estándares, contra circunstancias que no se ajustan a tus planes, contra ti mismo cuando no alcanzas tu propia perfección imaginaria. El perfeccionismo es combustible constante para la ira porque la perfección es inalcanzable en este mundo caído. La doctora mística enseña que cuando Dios transforma tu corazón, Él reemplaza las expectativas rígidas con aceptación compasiva de la realidad imperfecta. Esto no significa aceptar el mal, ni dejar de trabajar por mejoras. Significa reconocer que las personas son humanas y fallarán, que las circunstancias son impredecibles y cambiarán, que tú mismo eres imperfecto y cometerás errores. Y cuando aceptas esta realidad, en lugar de pelear constantemente contra ella, tu ira disminuye dramáticamente porque ya no vives en el choque constante entre expectativas irrealistas y realidad imperfecta. Yo era profundamente perfeccionista, tanto conmigo misma como con otros. Esperaba excelencia en todo, y cuando no se alcanzaba, lo cual era frecuente, respondía con irritación, con críticas cortantes, con enojo apenas contenido. Mi perfeccionismo envenenaba mis relaciones porque nadie podía cumplir mis estándares imposibles. Cuando finalmente pedí a Dios que sanara esta raíz de mi ira, Él comenzó a mostrarme cuánta gracia había recibido yo misma por mis propias imperfecciones. ¿Cómo podía exigir perfección de otros cuando Dios me había mostrado tanta misericordia en mis faltas? Esa revelación ablandó mi corazón y mi ira comenzó a transformarse en compasión. Si este mensaje está sanando algo en ti, no olvides suscribirte y activar la campanita. Cada notificación es un llamado del cielo para tu alma. La cuarta raíz de la ira que Santa Teresa identifica son las heridas no sanadas del pasado. Muchas personas llevan traumas de la infancia, heridas de relaciones pasadas, traiciones antiguas que nunca han procesado completamente, y estas heridas se convierten en puntos sensibles donde la más mínima provocación desata ira desproporcionada. Alguien dice algo que inconscientemente te recuerda a tu padre crítico, y explotas con ira que realmente pertenece a tu padre, pero la diriges a la persona presente. Alguien comete un error pequeño que se parece a una traición pasada, y reaccionas como si te hubieran traicionado nuevamente. La doctora mística enseña que cuando Dios transforma tu corazón,
Él trae sanación específica a las heridas antiguas que siguen infectando tu presente. Esto a menudo requiere un proceso donde permites que Dios te lleve de regreso a los momentos dolorosos, no para revivir el trauma, sino para encontrar su presencia allí, que siempre estuvo presente aunque no la percibieras. Cuando ves cómo Dios estaba contigo en tu peor momento, cuando perdonas genuinamente a quienes te hirieron, cuando sueltas el derecho a venganza, entonces esas heridas antiguas finalmente pueden cerrarse y dejan de ser puntos de activación para tu ira presente. En la biblioteca de manuscritos antiguos donde trabajo, encontré el diario de un monje del siglo XVI que describe exactamente este proceso de sanación. Tenía ira explosiva que arruinaba su vida comunitaria. En dirección espiritual, descubrió que su ira presente estaba conectada con el abandono que sufrió cuando su padre lo envió al monasterio, a los 7 años, sin explicación ni despedida. Esa herida nunca sanada lo hacía explotar con ira cada vez que se sentía abandonado o rechazado en cualquier forma. Cuando finalmente permitió que Dios sanara ese trauma infantil, su ira presente se disolvió milagrosamente. La herida sanada ya no podía ser activada, y la quinta raíz de la ira que Santa Teresa identifica es la falta de dominio propio y disciplina espiritual. Algunas personas simplemente nunca han aprendido a controlar sus impulsos, a posponer gratificación, a tolerar frustración sin explotar. Han vivido toda su vida cediendo inmediatamente a cualquier emoción que surja sin filtro ni control. Y esta falta de disciplina se manifiesta especialmente en la ira, sienten irritación y la expresan instantáneamente sin ningún espacio entre estímulo y respuesta. No hay pausa para reflexionar para respirar, para elegir una respuesta más madura. La doctora mística enseña que cuando Dios transforma tu corazón, Él también fortalece tu voluntad y te enseña disciplina espiritual. Esta no es represión tóxica donde empujas las emociones hacia abajo hasta que explotan violentamente. Es la creación de un espacio consciente entre sentir ira y expresarla, donde puedes elegir cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente. Santa Teresa practicaba lo que ella llamaba la pausa sagrada An. Cuando sentía ira surgir, inmediatamente guardaba silencio, respiraba profundamente y pronunciaba el nombre de Jesús internamente. Esa pausa de segundos era suficiente para romper el patrón automático de explosión iracunda. Cuando comencé a practicar esta disciplina, los cambios fueron dramáticos. Antes, alguien me irritaba y yo respondía instantáneamente con palabras hirientes que no podía retractar. Pero cuando implementé la pausa sagrada, ese momento consciente de silencio antes de responder, descubrí que la intensidad de mi ira disminuía significativamente en esos segundos, y en lugar de explotar, podía elegir una respuesta más calmada, más justa, más amorosa. No estaba reprimiendo mi ira, la estaba procesando con Dios antes de expresarla, y ese proceso la transformaba de veneno destructivo en comunicación constructiva. La sexta raíz de la ira que Santa Teresa identifica es la falta de vida de oración profunda. Cuando tu relación con Dios es superficial, cuando tu oración es mecánica o inexistente, cuando no pasas tiempo en su presencia donde tu corazón puede ser suavizado, entonces tu carácter permanece duro y áspero. Es en la oración contemplativa, en los momentos de silencio ante el Santísimo, en la meditación de las Escrituras, donde Dios va ablandando lentamente tu corazón como el sol derrite el hielo. Sin esa exposición constante al calor del amor divino, tu corazón permanece congelado en patrones de ira. La doctora mística promete que quien dedica tiempo diario, significativo a la oración, no solo palabras apresuradas, sino verdadera comunión con Dios, experimentará transformación gradual pero inevitable de su temperamento iracundo. Es casi imposible permanecer iracundo cuando pasas tiempo regular en la presencia del Dios que es amor perfecto. Su amor va desplazando lentamente la ira, su paz va reemplazando la irritabilidad, su paciencia va infundiéndose en tu carácter. No es instantáneo, pero es inevitable si perseveras en la oración contemplativa a mi propia transformación de un temperamento explosivo a uno más sereno fue directamente proporcional al tiempo que dedicaba a la oración silenciosa. En los periodos donde descuidaba mi vida de oración, mi ira regresaba con fuerza, pero en las temporadas donde mantenía fielmente mis momentos diarios de silencio ante Dios, mi corazón se suavizaba notablemente. Mi familia lo notaba, mis colegas lo comentaban, yo misma lo experimentaba internamente. La oración no era solo pedir a Dios que cambiara mi corazón, era el tiempo donde Él efectivamente lo transformaba simplemente por mi exposición a su presencia en santa. Teresa describe el proceso específico de transformación que Dios opera en un corazón iracundo. No es instantáneo ni dramático generalmente, es gradual, casi imperceptible día a día, pero milagroso cuando miras atrás después de meses o años. Primero,
Dios te hace consciente de tu ira. Muchas personas iracundas ni siquiera reconocen que tienen un problema. Justifican sus explosiones, culpan a otros por provocarlas, minimizan el daño que causan. El primer trabajo del Espíritu Santo es romper esa negación y mostrarte la verdad sobre tu ira. Esto puede ser doloroso, pero es necesario. No puedes sanar lo que no reconoces. En segundo, Dios te muestra las raíces de tu ira. A través de oración, de dirección espiritual, de momentos de revelación repentina, Él te hace comprender por qué te enojas. Identificas el orgullo subyacente, el miedo disfrazado, las heridas antiguas, el perfeccionismo rígido, la falta de disciplina, la ausencia de vida de oración profunda. Esta comprensión es crucial porque no puedes tratar síntomas efectivamente sin abordar causas raíz. Tercero, Dios comienza el trabajo de sanación profunda en esas raíces. Este es el proceso más largo y requiere tu cooperación activa. Debes arrepentirte genuinamente de tu ira, confesar específicamente tus faltas, perdonar a quienes te hirieron en el pasado, entregar tus miedos, humillar tu orgullo, ajustar tus expectativas, desarrollar disciplinas espirituales. En cuarto, Dios reemplaza lo que quita. No basta con que Él saque la ira. Debe llenar ese espacio con algo mejor o la ira regresará. Así que mientras sana tu orgullo, infunde humildad genuina. Mientras sana tu miedo, infunde amor y confianza. Mientras sana tus heridas, infunde perdón y compasión. Mientras rompe tu perfeccionismo, infunde aceptación misericordiosa. Es un proceso de vaciado y llenado, de muerte y resurrección, de transformación completa desde adentro hacia afuera. Quinto, Dios te da victorias progresivas donde notas que tu ira está disminuyendo. Situaciones que antes te hacían explotar, ahora te irritan levemente. Personas que antes te sacaban de quicio, ahora solo te causan molestia manejable. Es evidencia tangible de que la transformación está ocurriendo. A mi hijo Santiago me contó desde el seminario que experimentó exactamente este proceso. Había llegado con un temperamento explosivo heredado de nuestra familia. Durante su primer año, explotaba regularmente contra compañeros por faltas menores, pero su director espiritual lo guió a través de estos 5 pasos. Le hizo reconocer su ira, identificar sus raíces, principalmente orgullo y heridas de rechazo en la adolescencia, trabajar en sanación profunda de esas raíces, desarrollar disciplinas de oración contemplativa y gradualmente comenzó a notar victorias. Para su tercer año, sus compañeros comentaban asombrados cómo había cambiado. El joven explosivo se había transformado en un hombre sereno. Ese es el poder de Dios obrando transformación del corazón. Santa Teresa también nos advierte sobre errores comunes que bloquean la transformación del corazón iracundo. El primer error es intentar cambiar por fuerza de voluntad sola, sin depender de la gracia divina. Decides simplemente ya no voy a enojarme más. Haces promesas fervientes, intentas con todas tus fuerzas controlar tu temperamento y fracasas repetidamente porque estás intentando hacer el trabajo de Dios con poder humano. La transformación del corazón es obra de Dios en ti, no obra tuya para Dios. Tu parte es cooperar, rendir tu corazón, permitir su obra. Su parte es la transformación real. El segundo error es esperar cambio instantáneo y completo. Oras una vez pidiendo sanación de tu ira y esperas despertar al día siguiente como persona completamente transformada. Cuando eso no sucede, te desanimas y abandonas el proceso. Pero Santa Teresa es clara. La transformación del corazón es proceso, no evento. Requiere tiempo, paciencia, perseverancia. Habrá progreso gradual, con ocasionales retrocesos. Lo importante es la trayectoria general, no la perfección inmediata. El tercer error es trabajar en síntomas sin abordar raíces. Intentas controlar tus explosiones sin sanar el orgullo que las alimenta. Buscas técnicas de manejo de ira sin abordar los miedos subyacentes. Es como tomar analgésicos para dolor de muelas sin tratar la infección. Da alivio temporal, pero el problema persiste. Mi pequeña nieta Teresa, con solo 4 años, ya muestra señales de temperamento fuerte. Hace berrinches cuando no consigue lo que quiere, pero Esperanza, habiendo aprendido de mis errores y de las enseñanzas de Santa Teresa, no solo castiga los berrinches, sino que aborda las causas. Le enseña a Teresa a identificar y nombrar sus emociones, a expresar frustración con palabras en lugar de grito, a respirar profundamente cuando siente enojo surgir, y ora constantemente pidiendo a Dios que forme el corazón de Teresa desde pequeña, que le dé un espíritu manso y humilde en lugar de arrogante e iracundo. Está plantando semillas de transformación que durarán toda la vida de Teresa. Santa Teresa concluye sus enseñanzas sobre la transformación del corazón iracundo con una promesa hermosa que me sostiene constantemente. No hay corazón tan duro que Dios no pueda ablandar, no hay temperamento tan explosivo que Dios no pueda calmar, no hay ira tan arraigada que Dios no pueda sanar, pero requiere tu cooperación humilde, tu apertura genuina,
tu perseverancia paciente. Ríndele tu corazón iracundo sin reservas, y observa cómo Él lo transforma en corazón de paz que irradia la mansedumbre de Cristo. Esa transformación es posible para ti, sin importar cuántos años hayas sido esclavo de tu temperamento explosivo. El Dios que transformó a Saulo, el perseguidor violento, en Pablo, el apóstol del amor, puede transformarte a ti. Santa Teresa, Dios transforma tu corazón para que no te enojes más con nadie. Introducción: ¿cuántas veces has explotado en ira contra alguien y después te has arrepentido profundamente? ¿Cuántas relaciones has dañado con palabras dichas en momentos de rabia que no puedes retractar? ¿Cuántas noches has pasado reviviendo discusiones donde perdiste el control y dijiste cosas que nunca debiste decir? La ira es una de las pasiones más destructivas del alma humana, y todos luchamos con ella en diferentes grados. Pero Santa Teresa de Ávila descubrió algo revolucionario. La ira no es un defecto de carácter permanente que debas soportar toda tu vida. Es una herida espiritual que Dios puede sanar completamente si le permites transformar tu corazón desde sus raíces más profundas. Y lo que te voy a revelar hoy sobre cómo Dios transforma el corazón iracundo puede liberarte de una cadena que quizás has cargado durante décadas. Soy Rosa María, y durante gran parte de mi vida, yo era una persona de temperamento explosivo. Pequeñas frustraciones me hacían estallar. Las faltas de otros me irritaban desproporcionadamente. Guardaba resentimientos que fermentaban en amargura. Mi ira envenenó relaciones importantes, hirió a personas que amaba y me convertía en alguien que yo misma no reconocía ni respetaba. Después de la muerte de Miguel, esa ira se intensificó porque ahora tenía una razón legítima para estar enojada con el mundo, con las circunstancias, incluso con Dios, hasta que Santa Teresa me mostró que la ira no era solo un problema de temperamento, sino una enfermedad espiritual que requería sanación divina profunda. Si tú también luchas con la ira, si explotas fácilmente, si guardas rencores que no puedes soltar, si sientes que tu temperamento te controla en lugar de que tú lo controles, este mensaje puede ser el comienzo de tu transformación. Suscríbete al canal, activa la campanita para que estas verdades lleguen a ti cuando más las necesites. Y déjame tu nombre y tu ciudad en los comentarios para incluirte en mis oraciones de sanación del corazón ante Santa Teresa. Hoy vas a descubrir cómo Dios puede transformar un corazón iracundo en un corazón de paz profunda. Desarrollo: Santa Teresa de Ávila no comenzó su vida espiritual como una santa serena y pacífica. Sus escritos autobiográficos revelan que luchó intensamente con la ira durante muchos años. Se enojaba con sus hermanas religiosas por faltas pequeñas. Se irritaba cuando sus planes eran frustrados. Guardaba resentimientos contra autoridades que no apoyaban su obra de reforma. Y esta ira la atormentaba porque reconocía que era incompatible con el amor que Cristo mandaba. Intentó controlar su ira con fuerza de voluntad, con disciplinas ascéticas, con promesas de cambiar, pero nada funcionaba de manera duradera hasta que finalmente comprendió algo fundamental: la ira no se vence, se sana. La doctora mística descubrió que la ira tiene raíces profundas que no podemos alcanzar por nosotros mismos. No es simplemente una cuestión de decidir no enojarte más, es el resultado de heridas emocionales antiguas, de patrones aprendidos en la infancia, de miedos profundos, de orgullo herido, de necesidad de control, de expectativas no cumplidas. Intentar controlar la ira sin sanar sus raíces es como cortar las hojas de una mala hierba. Sin arrancar la raíz, volverá a crecer una y otra vez. Pero cuando permites que Dios llegue a las raíces mismas de tu ira y las sane desde allí, entonces experimentas transformación verdadera y duradera. Santa Teresa identifica la primera raíz de la ira que Dios debe sanar en el orgullo herido. La mayoría de nuestros enojos surgen cuando alguien nos falta al respeto, nos ignora, nos contradice, nos critica o simplemente no actúa como nosotros creemos que debería. ¿Por qué nos enoja tanto esto? Porque nuestro ego se siente amenazado, nuestro sentido inflado de importancia se ve cuestionado, creemos que merecemos cierto trato y cuando no lo recibimos, respondemos con ira defensiva. Pero cuando Dios transforma tu corazón, reemplaza ese orgullo con humildad genuina. Y la humildad no se ofende fácilmente porque no está constantemente defendiendo su imagen o sus derechos. Cuando Miguel murió, mi orgullo sufrió una herida devastadora. Yo había construido mi identidad alrededor de ser la esposa de Miguel, de tener un matrimonio que otros admiraban, de proyectar una imagen de vida perfecta,
Su muerte destruyó esa imagen pública, y mi orgullo herido se manifestaba como ira contra todo y todos. Me enojaba con personas que decían cosas insensibles en su intento de consolarme. Me irritaba con amigos que seguían teniendo matrimonios intactos mientras el mío había sido arrancado. Estaba furiosa con un Dios que había permitido que mi vida perfectamente planificada se desmoronara. Esa ira era en realidad orgullo herido, disfrazado de duelo legítimo. Santa Teresa enseña que cuando pedimos a Dios que sane nuestro orgullo, Él comienza a mostrarnos la verdad sobre nosotros mismos. No para humillarnos destructivamente, sino para liberarnos de la carga imposible de mantener una imagen inflada. Él nos muestra que somos simplemente criaturas amadas, no el centro del universo, no merecedores de tratamiento especial, no superiores a otros. Y paradójicamente, cuando aceptamos esta verdad humilde, nos volvemos menos propensos a enojarnos porque ya no tenemos un ego frágil que defender constantemente. Las ofensas resbalan porque no hay nada que proteger. Las críticas no duelen porque no dependemos de la aprobación humana para nuestro valor. La segunda raíz de la ira que Santa Teresa identifica es el miedo disfrazado. Mucha de nuestra ira es en realidad miedo expresado agresivamente. Tienes miedo de perder el control, entonces te enojas cuando las cosas no salen como planeaste. Tienes miedo de ser herido, entonces te enojas preventivamente para mantener a otros a distancia. Tienes miedo de la vulnerabilidad, entonces atacas con ira antes de que alguien pueda ver tus debilidades. Tienes miedo del abandono, entonces te enojas con personas cercanas antes de que ellas puedan dejarte. La ira se convierte en tu armadura protectora contra los miedos que no quieres enfrentar. La doctora mística enseña que cuando Dios transforma tu corazón, Él reemplaza el miedo con amor perfecto, y el amor perfecto echa fuera todo temor. Cuando sabes en lo más profundo de tu ser que eres amado incondicionalmente por Dios, que nada puede separarte de su amor, que tu valor está seguro en Cristo, independientemente de lo que otros hagan o digan, entonces los miedos que alimentaban tu ira pierden su poder. Ya no necesitas atacar porque no hay nada que temer. Ya no necesitas defenderte porque tu seguridad está en manos de Dios, no en circunstancias controlables. Recuerdo vívidamente el momento en que comprendí cuánto de mi ira era realmente miedo. Estaba furiosa con mi hija Esperanza porque estaba tomando decisiones que yo consideraba equivocadas. Pero en oración, el Espíritu Santo me reveló que mi ira no era realmente sobre sus decisiones, sino sobre mi miedo de perderla. Mi miedo de que algo malo le sucediera, mi miedo de no poder protegerla. Cuando finalmente entregué ese miedo a Dios, cuando acepté que ella está en sus manos y no en las mías, mi ira hacia sus decisiones se disipó milagrosamente. Podía discrepar con ella sin explotar, podía expresar preocupación sin controlar, porque el miedo subyacente había sido sanado. La tercera raíz de la ira que Santa Teresa identifica son las expectativas no cumplidas y el perfeccionismo. Cuando tienes estándares rígidos de cómo deben ser las cosas, cómo deben comportarse las personas, cómo debe desarrollarse tu vida, entonces vives en frustración constante porque la realidad rara vez cumple esas expectativas. Y esa frustración se manifiesta como ira contra quienes no cumplen tus estándares, contra circunstancias que no se ajustan a tus planes, contra ti mismo cuando no alcanzas tu propia perfección imaginaria. El perfeccionismo es combustible constante para la ira porque la perfección es inalcanzable en este mundo caído. La doctora mística enseña que cuando Dios transforma tu corazón, Él reemplaza las expectativas rígidas con aceptación compasiva de la realidad imperfecta. Esto no significa aceptar el mal, ni dejar de trabajar por mejoras. Significa reconocer que las personas son humanas y fallarán, que las circunstancias son impredecibles y cambiarán, que tú mismo eres imperfecto y cometerás errores. Y cuando aceptas esta realidad, en lugar de pelear constantemente contra ella, tu ira disminuye dramáticamente porque ya no vives en el choque constante entre expectativas irrealistas y realidad imperfecta. Yo era profundamente perfeccionista, tanto conmigo misma como con otros. Esperaba excelencia en todo, y cuando no se alcanzaba, lo cual era frecuente, respondía con irritación, con críticas cortantes, con enojo apenas contenido. Mi perfeccionismo envenenaba mis relaciones porque nadie podía cumplir mis estándares imposibles. Cuando finalmente pedí a Dios que sanara esta raíz de mi ira, Él comenzó a mostrarme cuánta gracia había recibido yo misma por mis propias imperfecciones. ¿Cómo podía exigir perfección de otros cuando Dios me había mostrado tanta misericordia en mis faltas? Esa revelación ablandó mi corazón y mi ira comenzó a transformarse en compasión. Si este mensaje está sanando algo en ti, no olvides suscribirte y activar la campanita. Cada notificación
oración es un llamado del cielo para tu alma. La cuarta raíz de la ira que Santa Teresa identifica son las heridas no sanadas del pasado. Muchas personas llevan traumas de la infancia, heridas de relaciones pasadas, traiciones antiguas que nunca han procesado completamente, y estas heridas se convierten en puntos sensibles donde la más mínima provocación desata ira desproporcionada. Alguien dice algo que inconscientemente te recuerda a tu padre crítico, y explotas con ira que realmente pertenece a tu padre, pero la diriges a la persona presente. Alguien comete un error pequeño que se parece a una traición pasada, y reaccionas como si te hubieran traicionado nuevamente. La doctora mística enseña que cuando Dios transforma tu corazón, Él trae sanación específica a las heridas antiguas que siguen infectando tu presente. Esto a menudo requiere un proceso donde permites que Dios te lleve de regreso a los momentos dolorosos, no para revivir el trauma, sino para encontrar su presencia allí, que siempre estuvo presente aunque no la percibieras. Cuando ves cómo Dios estaba contigo en tu peor momento, cuando perdonas genuinamente a quienes te hirieron, cuando sueltas el derecho a venganza, entonces esas heridas antiguas finalmente pueden cerrarse y dejan de ser puntos de activación para tu ira presente. En la biblioteca de manuscritos antiguos donde trabajo, encontré el diario de un monje del siglo XVI que describe exactamente este proceso de sanación. Tenía ira explosiva que arruinaba su vida comunitaria. En dirección espiritual, descubrió que su ira presente estaba conectada con el abandono que sufrió cuando su padre lo envió al monasterio, a los 7 años, sin explicación ni despedida. Esa herida nunca sanada lo hacía explotar con ira cada vez que se sentía abandonado o rechazado en cualquier forma. Cuando finalmente permitió que Dios sanara ese trauma infantil, su ira presente se disolvió milagrosamente. La herida sanada ya no podía ser activada. La quinta raíz de la ira que Santa Teresa identifica es la falta de dominio propio y disciplina espiritual. Algunas personas simplemente nunca han aprendido a controlar sus impulsos, a posponer gratificación, a tolerar frustración sin explotar. Han vivido toda su vida cediendo inmediatamente a cualquier emoción que surja sin filtro ni control. Y esta falta de disciplina se manifiesta especialmente en la ira, sienten irritación y la expresan instantáneamente sin ningún espacio entre estímulo y respuesta. No hay pausa para reflexionar para respirar, para elegir una respuesta más madura. La doctora mística enseña que cuando Dios transforma tu corazón, Él también fortalece tu voluntad y te enseña disciplina espiritual. Esta no es represión tóxica donde empujas las emociones hacia abajo hasta que explotan violentamente. Es la creación de un espacio consciente entre sentir ira y expresarla, donde puedes elegir cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente. Santa Teresa practicaba lo que ella llamaba la pausa sagrada cuando sentía ira surgir. Inmediatamente guardaba silencio, respiraba profundamente y pronunciaba el nombre de Jesús internamente. Esa pausa de segundos era suficiente para romper el patrón automático de explosión iracunda. Cuando comencé a practicar esta disciplina, los cambios fueron dramáticos. Antes, alguien me irritaba y yo respondía instantáneamente con palabras hirientes que no podía retractar. Pero cuando implementé la pausa sagrada, ese momento consciente de silencio antes de responder, descubrí que la intensidad de mi ira disminuía significativamente en esos segundos, y en lugar de explotar, podía elegir una respuesta más calmada, más justa, más amorosa. No estaba reprimiendo mi ira, la estaba procesando con Dios antes de expresarla, y ese proceso la transformaba de veneno destructivo en comunicación constructiva. La sexta raíz de la ira que Santa Teresa identifica es la falta de vida de oración profunda. Cuando tu relación con Dios es superficial, cuando tu oración es mecánica o inexistente, cuando no pasas tiempo en su presencia donde tu corazón puede ser suavizado, entonces tu carácter permanece duro y áspero. Es en la oración contemplativa, en los momentos de silencio ante el Santísimo, en la meditación de las Escrituras, donde Dios va ablandando lentamente tu corazón como el sol derrite el hielo. Sin esa exposición constante al calor del amor divino, tu corazón permanece congelado en patrones de ira. La doctora mística promete que quien dedica tiempo diario significativo a la oración, no solo palabras apresuradas sino verdadera comunión con Dios, experimentará transformación gradual, pero inevitable de su temperamento iracundo. Es casi imposible permanecer iracundo cuando pasas tiempo regular en la presencia del Dios que es amor perfecto. Su amor va desplazando lentamente la ira, su paz va reemplazando la irritabilidad, su paciencia va infundiéndose en tu carácter. No es instantáneo, pero es inevitable si perseveras en la oración contemplativa. Mi propia transformación de un temperamento explosivo a uno más sereno fue directamente proporcional al tiempo que dedicaba a la oración silenciosa. En los periodos donde descuidaba mi vida de oración, mi ira regresaba con fuerza,
Pero en las temporadas donde mantenía fielmente mis momentos diarios de silencio ante Dios, mi corazón se suavizaba notablemente. Mi familia lo notaba, mis colegas lo comentaban, yo misma lo experimentaba internamente. La oración no era solo pedir a Dios que cambiara mi corazón, era el tiempo donde Él efectivamente lo transformaba simplemente por mi exposición a su presencia. Santa Teresa describe el proceso específico de transformación que Dios opera en un corazón iracundo. No es instantáneo ni dramático generalmente, es gradual, casi imperceptible día a día, pero milagroso cuando miras atrás después de meses o años. Primero, Dios te hace consciente de tu ira. Muchas personas iracundas ni siquiera reconocen que tienen un problema. Justifican sus explosiones, culpan a otros por provocarlas, minimizan el daño que causan. El primer trabajo del Espíritu Santo es romper esa negación y mostrarte la verdad sobre tu ira. Esto puede ser doloroso, pero es necesario. No puedes sanar lo que no reconoces. Segundo, Dios te muestra las raíces de tu ira. A través de oración, de dirección espiritual, de momentos de revelación repentina, Él te hace comprender por qué te enojas. Identificas el orgullo subyacente, el miedo disfrazado, las heridas antiguas, el perfeccionismo rígido, la falta de disciplina, la ausencia de vida de oración profunda. Esta comprensión es crucial, porque no puedes tratar síntomas efectivamente sin abordar causas raíz. Tercero, Dios comienza el trabajo de sanación profunda en esas raíces. Este es el proceso más largo y requiere tu cooperación activa. Debes arrepentirte genuinamente de tu ira, confesar específicamente tus faltas, perdonar a quienes te hirieron en el pasado, entregar tus miedos, humillar tu orgullo, ajustar tus expectativas, desarrollar disciplinas espirituales. Cuarto, Dios reemplaza lo que quita. No basta con que Él saque la ira, debe llenar ese espacio con algo mejor, o la ira regresará. Así que mientras sana tu orgullo, infunde humildad genuina. Mientras sana tu miedo, infunde amor y confianza. Mientras sana tus heridas, infunde perdón y compasión. Mientras rompe tu perfeccionismo, infunde aceptación misericordiosa. Es un proceso de vaciado y llenado, de muerte y resurrección, de transformación completa desde adentro hacia afuera. Quinto, Dios te da victorias progresivas donde notas que tu ira está disminuyendo. Situaciones que antes te hacían explotar, ahora te irritan levemente. Personas que antes te sacaban de quicio, ahora solo te causan molestia manejable. Es evidencia tangible de que la transformación está ocurriendo. Mi hijo Santiago me contó desde el seminario que experimentó exactamente este proceso. Había llegado con un temperamento explosivo heredado de nuestra familia. Durante su primer año, explotaba regularmente contra compañeros por faltas menores, pero su director espiritual lo guió a través de estos 5 pasos. Le hizo reconocer su ira, identificar sus raíces, principalmente orgullo y heridas de rechazo en la adolescencia, trabajar en sanación profunda de esas raíces, desarrollar disciplinas de oración contemplativa y gradualmente comenzó a notar victorias. Para su tercer año, sus compañeros comentaban asombrados cómo había cambiado. El joven explosivo se había transformado en un hombre sereno. Ese es el poder de Dios obrando transformación del corazón. Santa Teresa también nos advierte sobre errores comunes que bloquean la transformación del corazón iracundo. El primer error es intentar cambiar por fuerza de voluntad sola, sin depender de la gracia divina. Decides simplemente ya no voy a enojarme más, haces promesas fervientes, intentas con todas tus fuerzas controlar tu temperamento y fracasas repetidamente porque estás intentando hacer el trabajo de Dios con poder humano. La transformación del corazón es obra de Dios en ti, no obra tuya para Dios. A tu parte es cooperar, rendir tu corazón, permitir su obra. Su parte es la transformación real. El segundo error es esperar cambio instantáneo y completo. Oras una vez pidiendo sanación de tu ira y esperas despertar al día siguiente como persona completamente transformada. Cuando eso no sucede, te desanimas y abandonas el proceso. Pero Santa Teresa es clara, en la transformación del corazón es proceso, no evento. Requiere tiempo, paciencia, perseverancia. Habrá progreso gradual, con ocasionales retrocesos. Lo importante es la trayectoria general, no la perfección inmediata. El tercer error es trabajar en síntomas sin abordar raíces. Intentas controlar tus explosiones sin sanar el orgullo que las alimenta. Buscas técnicas de manejo de ira sin abordar los miedos subyacentes. Es como tomar analgésicos para dolor de muelas sin tratar la infección. Da alivio temporal, pero el problema persiste. Mi pequeña nieta Teresa, con solo 4 años, ya muestra señales de temperamento fuerte. Hace berrinches cuando no consigue lo que quiere, pero esperanza,
habiendo aprendido de mis errores y de las enseñanzas de Santa Teresa, no solo castiga los berrinches, sino que aborda las causas. Le enseña a Teresa a identificar y nombrar sus emociones, a expresar frustración con palabras en lugar de grito, a respirar profundamente cuando siente enojo surgir, y ora constantemente pidiendo a Dios que forme el corazón de Teresa desde pequeña, que le dé un espíritu manso y humilde en lugar de arrogante e iracundo. Está plantando semillas de transformación que durarán toda la vida de Teresa. Santa Teresa concluye sus enseñanzas sobre la transformación del corazón iracundo con una promesa hermosa que me sostiene constantemente: no hay corazón tan duro que Dios no pueda ablandar. No hay temperamento tan explosivo que Dios no pueda calmar. No hay ira tan arraigada que Dios no pueda sanar. Pero requiere tu cooperación humilde, tu apertura genuina, tu perseverancia paciente. Ríndele tu corazón iracundo sin reservas y observa cómo Él lo transforma en corazón de paz que irradia la mansedumbre de Cristo. Esa transformación es posible para ti, sin importar cuántos años hayas sido esclavo de tu temperamento explosivo. El Dios que transformó a Saulo, el perseguidor violento, en Pablo, el apóstol del amor, puede transformarte a ti. Santa Teresa nos dejó escrito que el corazón manso y humilde es el tesoro más precioso que un alma puede poseer en esta vida. No es debilidad ni pasividad, sino fortaleza verdadera que viene solo de Dios a la transformación de un corazón. Iracundo en corazón de paz es uno de los milagros más hermosos que el Espíritu Santo realiza, y está disponible para cualquiera dispuesto a someterse al proceso de sanación divina. No tienes que vivir esclavizado por tu temperamento explosivo. No tienes que seguir dañando relaciones con palabras dichas en ira. No tienes que cargar la vergüenza de perder el control una y otra vez. Dios quiere transformar tu corazón desde sus raíces más profundas, sanando el orgullo, el miedo, las heridas antiguas, el perfeccionismo, la falta de disciplina, la ausencia de oración profunda. Hoy, en este momento, puedes comenzar ese proceso de transformación. Reconoce tu ira sin justificaciones. Identifica sus raíces con honestidad brutal. Entrégalas a Dios sin reserva. Coopera con su obra de sanación. Desarrolla disciplinas espirituales que faciliten la transformación. Y observa pacientemente como el Dios que calma tormentas calma también la tormenta dentro de tu corazón. Señor Jesús, manso y humilde de corazón, por intercesión de Santa Teresa de Ávila, te pedimos que transformes nuestros corazones iracundos. Sana el orgullo que se ofende fácilmente. Expulsa el miedo que se disfraza de agresión. Cierra las heridas antiguas que siguen sangrando en el presente. Rompe el perfeccionismo que genera frustración constante. Danos disciplina espiritual para crear espacio entre estímulo y respuesta. Profundiza nuestra vida de oración para que tu presencia nos ablande constantemente. Haznos mansos sin ser débiles, humildes sin ser pasivos, pacíficos sin ser complacientes. Que nuestras familias, nuestras comunidades, nuestro mundo experimenten el fruto de corazones transformados, que ya no hieren con ira, sino que sanan con amor, bajo el manto protector de la doctora mística. Rendimos nuestros temperamentos explosivos a tu poder transformador. Amén. Comparte en los comentarios una situación reciente donde perdiste el control por ira y ahora reconoces que necesitas transformación divina. Nuestra honestidad mutua nos fortalece en este camino de sanación. Y si este mensaje ha tocado una herida profunda que necesitaba ser expuesta, deja tu like para que yo sepa que el Espíritu Santo está comenzando obra de transformación en corazones necesitados. Gracias por haber permanecido hasta aquí, por abrir tu corazón a esta verdad que puede liberar relaciones, sanar familias, transformar vidas. No te vayas sin ver el video que aparece en tu pantalla, porque ese mensaje profundiza en cómo reparar el daño causado por años de ira explosiva. Juntos caminamos estos senderos de transformación del corazón, confiando en que el Dios que comenzó la buena obra en nosotros la completará. Que Santa Teresa te guíe hacia la mansedumbre que refleja el corazón de Cristo. Hasta nuestro próximo encuentro, hermano del alma. Que tu corazón sea ablandado por el amor divino. Que tu temperamento sea calmado por la paz celestial. Que tus relaciones sean sanadas por la gracia transformadora que solo Dios puede dar.